En la noche del 16 de diciembre de 1773, cientos de hombres, moviéndose con una disciplina casi de unidad militar, abordan 3 barcos en el puerto de Boston. Pero ojo, lo que sucedió esa noche fue mucho, mucho más que una simple protesta por impuestos. Fue, en realidad, el estallido de una crisis global que conectaba los palacios de Bengala, las salas de juntas de Londres y, por supuesto, las bulliciosas calles de Boston. Esa es la pregunta que vamos a desglosar aquí. Porque, aunque no lo parezca, la historia del motín del té de Boston tiene unos ecos sorprendentemente modernos. Vamos a hablar de finanzas globales, del poder, a veces desmedido, de las corporaciones y de un choque de principios que, bueno, sin que nadie lo sospechara, estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Bien, para entender cómo llegamos a ese punto, tenemos que retroceder un poquito. Estamos en la década de 1760. Gran Bretaña acaba de ganar la Guerra de los 7 años, y en el papel se veía como la superpotencia del mundo, con un imperio que se extendía por todo el planeta. Pero claro, toda victoria tiene un precio, y en este caso era una deuda nacional aplastante. Así que, desesperado por ingresos, el Parlamento en Londres volteó a ver a un solo lugar, sus colonias en América. Esta cronología nos muestra un patrón muy, muy claro. Durante décadas, cada vez que Londres intentaba ejercer su autoridad fiscal, las colonias respondían con una resistencia cada vez más organizada y más desafiante. El argumento de fondo no era solo sobre el dinero, Se trataba de un principio fundamental. ¿Quién tenía el derecho a imponer esos impuestos? Y este evento fue la culminación violenta de años de fricción. La verdad es que la realidad de esa noche fue caótica, un enfrentamiento súper confuso entre soldados y una multitud que estaba muy hostil. Pero la percepción lo fue todo. Gracias a la propaganda brillante de figuras como Paul Revere, que grabó una imagen de soldados disparando en perfecta formación contra civiles indefensos, la masacre de Boston se convirtió en el gran símbolo de la tiranía británica. Ahora vamos a dar un salto, cruzamos el Atlántico, dejamos las calles de Boston y nos vamos a las salas de juntas de Londres, porque mientras la tensión política hervía en las colonias, una crisis de otro tipo, una crisis financiera, se estaba gestando en el mismísimo corazón del imperio. Y aquí es donde entra en escena la Compañía de las Indias Orientales, un pilar del Estado británico que, en secreto, estaba al borde del colapso. Es que es difícil exagerar la escala de esta compañía. Imagínense. Su red de barcos, almacenes y agentes financieros funcionaba como una especie de Internet original. Era mucho más que un negocio. Era prácticamente una extensión del propio Estado británico. Que fracasara no era una opción. Era una amenaza directa a la seguridad nacional del imperio. Y esta cifra lo dice todo. Este fue el tamaño del préstamo de emergencia que la Compañía de las Indias Orientales le pidió al gobierno. A ver, para ponerlo en perspectiva, 1,5 millones de libras era casi el 20% de los ingresos anuales totales del Estado británico, una suma astronómica. En el lenguaje de hoy diríamos sin lugar a dudas que la compañía era demasiado grande para caer. Y para complicar más las cosas, había un conflicto de intereses pero evidentísimo. Resulta que casi una cuarta parte de los miembros del Parlamento en Londres tenían acciones en la compañía. Con sus propias fortunas personales en juego, la idea de dejar que la empresa se hundiera era sencillamente impensable. El rescate era, pues, una conclusión inevitable. Y aquí es donde entra el primer ministro, Lord North, quien creía haber encontrado una solución magistral, casi de genio. La ley del té no fue, como mucha gente piensa, un impuesto nuevo. No. Fue un ingenioso plan de rescate corporativo diseñado para matar 2 pájaros de un tiro. Por un lado, salvar a la compañía y de paso reafirmar la autoridad del Parlamento sobre las colonias. El plan de Lord North parecía brillante sobre el papel. Los colonos obtendrían té más barato que nunca, un producto que además les encantaba. Al comprarlo, aceptarían pagar indirectamente ese pequeño impuesto que quedaba de las leyes Townshend. North estaba convencidísimo de que el atractivo de un buen precio superaría cualquier objeción de principios. Él creía que ya había ganado la partida. Pero Benjamin Franklin, que en ese momento estaba en Londres, vio el error fatal en este cálculo. Como lo expresa en esta cita, el gobierno británico subestimó por completo a los colonos.
No entendieron que el problema ya no era el precio del té, sino el principio de no a los impuestos sin representación. Ya no se trataba de economía, se trataba de derechos y soberanía. Y así la crisis regresa a Boston. A finales de noviembre de 1773, el primer barco cargado con el té de la compañía, el Dartmouth, ancló en el puerto. Las leyes de aduanas eran clarísimas. Los impuestos debían pagarse en 20 días o la carga sería confiscada. El reloj comenzó a correr. La confrontación ya no era una idea abstracta. Estaba ahí, flotando en el muelle. Llegamos al 16 de diciembre, el último día del plazo. Miles de ciudadanos se congregan en la Old South Meeting House. Y después de agotar todas las vías legales, Sam Adams pronuncia las palabras que aparecen en pantalla. No hay nada más que esta reunión pueda hacer para salvar al país. Pero esto no era una declaración de derrota. Era una señal codificada. La hora de rebatir había terminado. Había llegado la hora de actuar. Y lo que siguió no fue un motín caótico, para nada. Fue una operación de precisión militar. El disfraz de nativos americanos era tanto para ocultar identidades como un símbolo de una nueva identidad americana, distinta a la británica. Se enfocaron exclusivamente en el té, no tocaron nada más. Y el detalle de que incluso reemplazaran un candado roto al día siguiente es increíble. Querían dejar clarísimo que no eran vándalos, sino manifestantes políticos con un objetivo muy específico. Cuando la noticia de lo que había pasado en Boston llegó a Londres, la reacción fue de furia absoluta. El acto no fue visto como una protesta por impuestos, sino como una rebelión abierta contra la corona. El Parlamento, sintiendo que su autoridad había sido desafiada de la forma más directa posible, decidió que era hora de aplastar a Boston y usarla como ejemplo para los demás. Y aquí es donde el choque se vuelve irreconciliable. Vemos dos visiones del mundo que simplemente ya no podían coexistir. Donde los colonos veían una defensa heroica de sus derechos, los británicos veían un acto criminal de insurrección. Como dijo el propio Lord North en el Parlamento, o los controlamos o nos sometemos a ellos. No había punto medio. La línea se había cruzado. La respuesta de Gran Bretaña fue básicamente un martillazo. Las leyes, conocidas en las colonias como las leyes intolerables, estaban diseñadas para aislar y castigar a Massachusetts. Pero irónicamente lograron exactamente lo contrario. Las otras colonias, al ver lo que le pasaba a Boston, se unieron en su defensa, convencidas de que si no actuaban juntas, serían las siguientes. Quizás nada captura mejor la tragedia de esta ruptura que estas palabras de Benjamin Franklin. Fueron escritas en una carta a un viejo amigo británico que ahora era un oponente político. Revelan cómo la crisis había destrozado lazos personales de décadas. La política había envenenado la amistad. El camino hacia la reconciliación, en ese punto, se había cerrado para siempre. Y esto nos deja con la pregunta final. Los hombres que arrojaron el té al puerto de Boston no estaban, necesariamente, pidiendo la independencia, pero la cadena de eventos que desataron, una cadena que empezó por la crisis financiera de una megacorporación y la torpe respuesta política que le siguió, desató fuerzas que ya nadie pudo controlar. Lo que nos recuerda que las decisiones tomadas en salas de juntas pueden, a veces, tener consecuencias verdaderamente revolucionarias.